Entonces, el primer punto, cuando nosotros queremos caracterizar qué sería un discurso, puede ser un discurso escrito, puede ser un discurso oral, puede ser el discurso de la televisión, puede ser el discurso del teatro. Estamos hablando principalmente de ese texto que se está comunicando. Entonces, en ese texto que se está comunicando siempre va a haber el creador del texto, este emisor, y siempre va a haber este receptor del texto. Entonces, si yo quiero estudiar al discurso, tengo que ver quién es este emisor, qué me está diciendo el texto y qué está recibiendo el lector o qué está recibiendo ese espectador. Entonces tendría que ver este proceso de comunicación que se está realizando mediante ese texto. Otra característica muy importante para que yo lo pueda llamar que estoy estudiando el discurso sería que está produciendo una interacción entre ese emisor y ese receptor. Entonces, para la teoría del discurso es muy importante ver cómo se produce esa interacción entre el emisor y el receptor. Entonces, esa interacción puede ser cuando es un programa de niños, si a lo mejor el locutor le va a hablar de determinada manera a diferentes niños, o si es un programa de jóvenes, les va a hablar así como creo que les habla Jordi Rosado, que ya sabemos que es un poquito un chavorruco, pero supuestamente le está hablando a los jóvenes, entonces tiene que hablar con determinado tono, tiene que vestir de determinada manera, entonces hay una manera en que se les habla, ¿no? Entonces, si nosotros estuviéramos, no sé, en una fiesta, pues tendríamos que hablar de manera diferente. Muchas veces cuando estamos en una clase, pues tenemos que hablar un poquito más didácticamente, tenemos que hablar para que se entienda de determinada manera cómo estamos hablando, ¿no? Entonces siempre se produce una interacción. Entonces esta interacción, como mencionaron los compañeros hace ratito, puede ser cara a cara o puede ser a distancia, ¿no? Entonces ahorita nosotros estamos mediante Zoom, entonces sería una interrelación que se está produciendo a distancia, ¿no? Creo que hay otras plataformas para que nosotros nos podamos comunicar. Creo que hay Mode y hay varias plataformas en las que nos podemos comunicar. Y también estaría la interacción cara a cara, que esta interacción es cuando nosotros estábamos en la escuela, y cuando nosotros estábamos en la escuela, pues nos podíamos ver cara a cara y podíamos hablar en los pasillos, podíamos hablar en los corredores, podíamos ir a comprar tacos, todo lo que vendían en la facultad, y esa sería como la interrelación cara a cara, ¿no? Para muchas personas esta intercomunicación cara a cara es bien importante porque muchas veces cuando yo estoy a distancia, puede ser que el video o que la película se haya grabado muchos años atrás. Entonces cuando yo veo una película de Pedro Infante, lo más seguro es que sea una película de hace 50 años, ¿no? O si yo veo una película de Robert De Niro de joven, lo más seguro es que sea hace 20 años. Entonces yo me tengo que adaptar a cómo eran las películas hace 50 años, cómo eran las películas hace 20 años. Ahorita se acaba de morir un cineasta muy famoso, que sería Felipe Casals. Entonces todas sus películas son principalmente de la década de los 90 y unas películas más aburridas ya serían a partir del 2000. Entonces yo muchas veces en mi clase de cine les he tratado de pasar las películas de Felipe Casal y se les hacen muy aburridas a veces porque están hablando de otro contexto, ¿no? De la década de los 70, de la década de los 80, de la década de los 90. Entonces muchas veces ya no se entiende que era ese México de hace 20 o ese México de 30 años. Entonces siempre se produce una interacción y también siempre va a haber un contexto en el cual se está recibiendo ese texto. Entonces ese contexto depende de la sociedad, depende de la cultura y depende de las personas, ¿no? Entonces cuando nosotros vemos una serie norteamericana, pues tenemos que ver ciertas características de cómo es la cultura norteamericana para entender la serie, ¿no? También si vemos una película francesa, tengo que ver cuáles son las características de esa cultura francesa o de esa sociedad. Ahorita también hay una película que estaba teniendo varios premios, era acerca de Perú, y nos hablaba un poquito de un cambio de régimen de un presidente a otro presidente en Perú. Entonces tú tienes que saber qué estaba sucediendo en ese momento en Perú para que entiendas mejor la película, ¿no? Y algo que también nos sería importante con la parte del discurso es que te dicen que la frase es la parte lingüística, pero la parte de enunciación ya tendría toda una intención, ya tendría una modalidad diferente, ¿no? Creo que ahorita abajo de mi casa está un vendedor, entonces tiene que utilizar un lenguaje, tiene que utilizar un tono de que está vendiendo, ¿no? O si es un predicador, pues también te tiene que convencer acerca de los salmos, acerca de la venida de Dios, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces hay diferentes intenciones para que te convenzan de algo que quieren hacer, ¿no? También de repente, si un novio se le declara a su novia, pues le tiene que decir palabras bonitas para la que le convence a que sea su novia, para que le convence a que sea su esposa. Entonces siempre hay diferentes intenciones. Entonces eso que yo estoy diciendo
muchas veces no sería neutro, sino tendría diferentes intenciones, ¿no? Entonces, no sé, a lo mejor de repente ven a ciertos maestros y unos maestros están más enojones, otros son más serios, otros son muy amigables, otros pueden contarte muchas bromas, y entonces ahí eso mismo que te están contando de una materia o de un tema se puede decir de muchas maneras. Entonces, muchas maneras de decir, eso sería lo que tiene que ver con la enunciación. Entonces, la enunciación siempre va a ser ese acto que se está actualizando, ese acto que se está diciendo. Y en el caso del discurso y en el caso de los lingüistas, quiere ver ese acto en una situación concreta, en un momento concreto y bajo qué intención se estaban produciendo ese acto. Entonces, por eso también en los géneros televisivos o los géneros del cine también hay una intención. Entonces, muchas veces para que tú creas que ciencia ficción tienen que aparecer ciertos elementos de que un personaje vuele, de que estemos en el futuro, o si es una película de gángster, tienen que existir ciertos elementos de los policías, del ratero, y cómo se van dando las situaciones, ¿no? Entonces, estudiar el enunciado es verla en situaciones muy concretas, ¿no? Y lo que trataría de hacer, lo que mencionaban los compañeros, la semiótica textual y la semiótica discursiva, es buscar el sentido, o como nosotros estamos diciendo en la materia, la significación. Entonces, ese sentido o esa significación de por qué la fotografía, o por qué el programa de televisión, o por qué la nota periodística está expresada con ese lenguaje, está expresada con esas imágenes, o la fotografía porque tiene tal composición, o la fotografía porque tiene tantos colores, ¿no? Entonces, el principal objetivo de la semiótica sería llegar a ese sentido, sería llegar a esa significación. Muchas veces en semiótica no se utiliza tanto la palabra sentido, porque esta palabra de sentido ya se utiliza mucho en la filosofía. Entonces muchas veces los semióticos dijeron, pero es que se puede confundir con el sentido cuando se utiliza en filosofía. Entonces mejor nosotros vamos a llamarle que en lugar de buscar los diferentes sentidos, vamos a buscar las diferentes significaciones. Y ya creo que vimos en la primera clase que las diferentes significaciones se van a producir mediante la parte de cómo se está diciendo y qué se está diciendo. Entonces la significación se produce en la forma y la producción, la significación se produce también por la parte del contenido. Entonces para ver ese sentido y para ver esa significación, yo tengo que ver la parte de la forma y la parte del contenido. Y ya en el caso de la enunciación televisiva, si el contenido sería lo que me está contando, ¿no? Que me está contando que un indito se enamoró de una mujer muy rica, que creo que sería el caso de una película de Pedro Infante que se enamora de María Félix. Ese sería el contenido. Y ya la parte de la anunciación sería qué plano se está utilizando, si hay movimientos de cámara, qué música está utilizando, cómo son los ruidos de ambiente, cuáles son, cómo están construidas las diferentes secuencias. Ese sería lo que tiene que ver con la parte de la anunciación, ver más la parte de la forma, ver más la parte del lenguaje cinematográfico en cuanto a planos, movimientos, música, diálogos, escenografía. Todos estos elementos ya serían como parte de cómo está enunciando aquello que te están diciendo, ¿no? Entonces, ese sería como la parte de la enunciación, y la parte del enunciado sería la parte del contenido de aquello que me está diciendo. Entonces, el enunciado es qué me está diciendo y la parte de la enunciación es la forma en la cual me está diciendo esos diferentes aspectos, ¿no? También si se fijan, ahorita en una serie de televisión, pues hay más movimientos de cámara, hay más manejo de paleta de color, hay una música más elaborada, hay más movimientos de cámara. Entonces todos esos elementos que tienen que ver con el propio lenguaje cinematográfico, eso sería la anunciación. Entonces ahorita sería bien interesante que yo me pudiera mover con mi teléfono y que me estuviera dando una vuelta alrededor de mi cara. Y eso sería la anunciación, si la cámara está moviendo, si la cámara está fija, si yo tengo el plano más abierto, si yo tengo el plano más cerrado, los elementos de la iluminación y los elementos de la escenografía. Entonces vamos a pasar, creo que Diego tiene una pregunta. Bueno, nada más que lo que estoy diciendo se escucha con eco en su micrófono, no sé. Ah, ¿mi micrófono? Ajá, es que lo que yo digo se escucha con eco en su micrófono, pues. Ah, Pero no, creo que ya. es que ahorita te estoy escuchando bien, no sé por qué. Ah, ok. Creo que ya no se escuchan eco, pero bueno, retomo. Le decía, complementando lo que usted menciona, pues mencionó algo bastante importante que es el hecho del saber
dirigirse hacia algún tipo de público, ¿no? Poniendo este ejemplo de, pues, el que usted, bueno, que lo ejemplificamos con lo de Jordi Rosado y usted menciona que, pues, sí, es como trata de dirigirse a un público más chavo, ¿no? Más, trata de incluir a las generaciones que van llegando, ¿no? Que van empezando a entrar a la adolescencia, a la adultez, pero creo que es importante saber que no siempre hay que dirigirse al público de la misma manera, ¿no? Creo que hay pues diferentes gustos, hay diferentes canales, hay diferentes momentos, ¿no? Por poner un ejemplo, en una exposición, en una presentación de teatro, tal vez lo más adecuado no siempre va a ser el hablar con bromas o con chistes, ¿no? Tal vez si la obra de teatro es para niños, probablemente, ¿no? Pero si es para un público más serio en algún tema artístico, ¿no? Como más apegado a la sinfonía, la orquesta, y yo creo que ahí pues no es el lenguaje más adecuado, no sería el lenguaje coloquial, ¿no? Sería un lenguaje más formal, un lenguaje más poético, más embellecido, ¿no? Entonces, eh, otro punto es que básicamente todo lo que hacemos, incluso si no decimos nada, el silencio, la fotografía, la pintura, todo dice algo, todo tiene un mensaje, ¿no? Todo es un discurso. Entonces, incluso la forma en que uno toma una fotografía dice algo, trata de decir algo, ¿no? Como ya lo hemos visto en clases previas, que bueno, pues tal vez tratan de retratar alguna situación o los colores que utilizan para la fotografía, pues son para adecuar la noche, el día, el arco iris, que representan felicidad o tristeza, ¿no? Entonces, eso es algo muy importante a mencionar, que bueno, pues todo anuncia algo y pues nada, profe, nada más era complementando lo que usted mencionó, pero pues muchas gracias. Sí, entonces todos los elementos que yo escojo para una película, los elementos sonoros que yo escojo, serían como parte de la enunciación, ¿no? Entonces también, si yo soy un locutor de radio, puedo tener así, como tú mencionabas, un tono más formal, un tono más cotidiano, un tono más serio, un tono de bromas. Entonces todos esos diferentes tonos sería parte de la enunciación, ¿no? Entonces creo que los videos de TikTok y también los diferentes youtuberos, cada quien tiene una manera que va a anunciar de manera diferente, ¿no? Y creo que también tiene que ver con la edad, tiene que ver con los temas que está hablando y tiene que ver también con el estilo de youtubero, ¿no? Y entonces creo que muchas veces nosotros vemos a esos tiktokeros o a esos youtuberos de acuerdo a esa anunciación, de cómo lo están haciendo, ¿no? Creo que ahorita está saliendo Alan por el mundo, el que se hace de Alan por el mundo en un programa de televisión. Entonces creo que Alan por el mundo enuncia sus viajes diferente que Luisito, ¿no? Entonces hay una manera diferente de comunicar, ¿no? Yo no he visto mucho a Alan, pero creo que Alan es más serio y creo que Luisito que sería más en tono de burla, más en tono de cuates, cómo está manteniendo esa comunicación, cómo está manteniendo esa interrelación. Entonces, esto, en el caso de la televisión y en el caso de la radio, lo podíamos ver en los diferentes tipos de locutores, ¿no? También si es un locutor que da los deportes, si es un locutor que da los espectáculos, si es un locutor que da la política. Entonces ahí vemos cómo están enunciando la manera de hablar, la manera en que se comunica con los diferentes receptores, sería diferente en los diferentes presentadores, en los diferentes locutores, ¿no? Y esto también pues, se notaría, les digo, que los diferentes maestros, ¿no? Ustedes tienen 5 maestros y siempre tratarían de establecer una interacción diferente, utilizarían diferente tipo de lenguaje, y sí sería diferente esa anunciación que se establece entre el emisor y el receptor. Entonces muchas veces tenemos que copiar eso que están diciendo y ver el tipo de palabras que están utilizando, si es más formal, menos formal, si puede utilizar muchos técnicos científicos, ¿no? Creo que ahorita los compañeros estaban hablando ya de semiótica discursiva, semiótica textual, el texto, la enunciación, el enunciado, y ahí sería como un tipo de enunciación que quiere ser más académica, que quiere ser más científica. Entonces también tendría que ver con el tipo de lenguaje que se está utilizando y lo que tiene que ver con la enunciación. Sí.